Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a comenzar con la clase. Bien, esta es las contraindicaciones de LEOC, que es la litrotipsia extracorpórea por ondas de choque, que es un tratamiento que consiste en ondas que van a destruir lo que es los cálculos que están en el riñón, con la finalidad de que esos cálculos puedan ser eliminados a través de la orina. Bien, la leucocitosis es una contraindicación. Las mujeres que están embarazadas, la obstrucción distal al cálculo, la coagulopatía incorregible, esas son las contraindicaciones, colegas. LEOC se llama leucocitosis, embarazada, obstrucción distal al cálculo y la coagulopatía incorregible. Los tumores epifisiarios, para que se acuerden, es epiblast class, condroblastoma y el osteoclastoma. Luego tenemos la fase de la tos, que es la inspiración, la compresión de la caja torácica y finalmente la expulsión. Incluso se dice que esta expulsión en periodos de tos aguda puede incluso provocar fracturas costales. Se ha visto casos que son muy pocos, pero ocurre. La densidad de los rayos X, tenemos el aire, grasa, agua, calcio, metal, que ustedes ya lo conocen. Bueno, el aire se ve negro, color negro, la grasa de color plomo, como ustedes pueden observar. La coloración, todo lo que es agua en rayos X se observa de coloración blanca clara. El calcio, los huesos, las clavículas, el esternón, omóplato, todo eso se ve de color más blanco que el agua. Y finalmente la última densidad, la densidad metálica. Aquellos pacientes que llevan por ejemplo marcapaso, que tienen electrodos conectados, o pacientes que han sido, por ejemplo, han sufrido un accidente, un trauma penetrante por arma de fuego y tiene esquirlas en su tórax, puede observarse la densidad metálica en la placa de tórax o abdomen. Entonces, evaluación de la calidad técnica de rayos X de tórax, la penetración importante, la inspiración, rotación, posición, esa es la penetración, si está penetrada, no está penetrada. Para eso se cuentan las vértebras cervicales, la inspiración, si el paciente inspiró o no inspiró, rotación también, si está rotado a la derecha, a la izquierda, y la posición si es AP, anteroposterior o postero-anterior. Y estas son las características de las inmunidades innata y adaptativa. Las innatas son frente a moléculas compartidas por grupos o microbios y moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión. Y la adaptativa, que todos nosotros o algunos están teniendo, por ejemplo, frente al COVID, frente a antígenos microbianos y no microbianos. Bien, vamos ahora al tema. Bien, vamos a comenzar con diabetes mellitus, colegas. La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de diabetes mellitus, resultado de una interacción compleja entre genética y factores ambientales. Entonces, de acuerdo con la causa de diabetes mellitus, los factores que contribuyen al aumento del azúcar, que es la hiperglucemia, pueden ser deficiencia de la secreción de insulina. El páncreas, recordemos que el páncreas es que produce la insulina. Entonces hay una deficiencia en la secreción de insulina. Disminución de la utilización de la glucosa por parte de las células.
o aumento de la producción de insulina. Por ejemplo, hay un tumor que es raro, que es el insulinoma, que incluso los médicos que son endocrinólogos no lo ven, pero existe. Entonces puede provocar también hiperglicemia. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña el diabetes mellitus provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos y supone una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario. Ustedes habrán visto colegas pacientes diabéticos que en Santa Cruz es muy frecuente los pacientes diabéticos. Si ustedes conocen un paciente diabético crónico, van a ver que el paciente, además de usar fármacos, e incluso pacientes diabéticos que han llegado ya a una etapa crónica, que no han recibido buen tratamiento o que no han cumplido con la medicación, desarrollan lo que es la nefropatía diabética y va a ser necesario que sean dializados por toda su vida. Entonces por eso supone ser una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad, el paciente diabético, y para el sistema sanitario porque las máquinas de diálisis son caras y también necesita personal, maquinaria para poder dar diálisis a los pacientes diabéticos. El cálculo mundial es de 382 millones de personas con diabetes en todo el mundo, pero esta encuesta se la ha realizado en el año 2013, es decir, hace más o menos 7 años. Entonces, con seguridad que esta cifra ha aumentado, además que la pandemia, que la gente que se queda mucho tiempo en casa, pues come mucho y aumenta de peso, y eso igual puede aumentar la incidencia de diabetes mellitus. Esta es la cifra, colegas, en nuestro continente. 24 millones de personas en Sudamérica tienen diabetes mellitus. Pero vamos a hablar primero del metabolismo intermediario, para que ustedes entiendan lo que es la diabetes mellitus. Bien, después de comer una comida, un almuerzo, una cena, desayuno, aumenta la cantidad de glucosa porque hemos ingerido carbohidratos. Y por eso va a aumentar la cantidad de insulina. Recordemos que la glucosa es un monosacárido. Entonces después de cada comida aumenta la glucosa y aumenta la insulina. Porque la insulina es como ese ballet que te recoge el auto y le estaciona. O como una pareja que acompaña en un baile. Entonces cuando la glucosa aumenta, la insulina sube para introducir la glucosa en el tejido. Y de esa forma se crea lo que es el anabolismo. El anabolismo es la construcción. Cuando se construye una casa, se hace a partir de ladrillos pequeños. En este caso la insulina es un constructor. Como dice la frase de un médico, solo el amor y la insulina construyen. Perdón, el amor y la insulina construyen. Entonces la insulina es un constructor. Va a introducir la glucosa dentro de los tejidos para que empiece a construir. Eso se llama anabolismo, construcción de sustancias grandes a partir de sustancias pequeñas. Por ejemplo, una proteína grande se construye a partir de aminoácidos, que son partes más pequeñas. Entonces va a aumentar lo que es el glucógeno, va a aumentar la grasa y va a aumentar la proteína. Todo eso porque es anabólica la insulina. Aumenta el glucógeno, que se va a almacenar en el músculo y en el hígado. Aumenta la grasa, que también se va a almacenar en la parte abdominal, y el aumento de las proteínas. Pero ¿qué pasa en el ayuno? Disminuye la glucosa. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a dormir, cuando no hacemos turno, vamos a dormir y estamos como 8 o 7 horas durmiendo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no me baja el azúcar cuando estoy durmiendo? El aumento de la glucosa disminuye también la insulina. Y eso es porque hay sustancias que son catabólicas. El aumento del glucagón y aumento de la adrenalina. Y estas sustancias van a empezar a destruir y de esa forma obtener la glucosa. Entonces aumenta el glucagón y la adrenalina, que son hormonas catabólicas, que en vez de construir, estas hormonas destruyen.
Entonces, por ejemplo, el glucagón va a sacar el glucógeno del hígado para producir más cantidad de glucosa en el cuerpo. Entonces, de esa forma, como que aumenta la glucosa en los periodos de ayuno. Entonces, la glucogenólisis es para producir glucosa y la proteólisis para producir aminoácidos. Perdón. Entonces, la glucogenólisis es producir glucosa a partir del glucógeno, y la proteólisis, es decir, destrucción de la proteína, va a producir aminoácidos, que estos aminoácidos, principalmente la glutamina, van a producir en la glucogenólisis hepática nueva cantidad de glucosa. Entonces fíjense que el catabolismo, la destrucción, pero se realiza para producir glucosa en los periodos de ayuno. Por eso, colegas, ustedes van a ver a las personas que hacen ayuno durante mucho tiempo, empiezan a perder no solamente grasas, sino también proteínas. Y ustedes saben que en el músculo hay proteínas. Entonces el paciente también pierde músculo. Y eso se llama caquexia. Los ácidos grasos también sufren catabolismo porque son fuente energética. Los ácidos grasos sirve también para la síntesis hepática de BLL y triglicéridos, y también puede producir los cuerpos cetónicos. Aquellos pacientes diabéticos que ustedes se acercan a su boca y tienen un halo cetónico. Un halo cetónico significa un aliento a fruta, y eso es por la beta oxidación. Pero estos cuerpos cetónicos no llegan a producir una acidosis láctica, colega. Bien, ¿cómo se clasifica la diabetes mellitus? Diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1. La tipo 2 es el tipo de diabetes más común. Si tenemos en una sala de pacientes endocrinológicos, tenemos 10 pacientes, 9 de esos pacientes van a ser pacientes diabéticos tipo 2 y solamente uno va a ser diabetes tipo 1. Recuerden, colegas, que la diabetes mellitus de tipo 1 es de tipo autoinmune. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de ese paciente, las células de defensa, atacan a sus mismas células pancreáticas. Bien, tanto así que existe una destrucción de células pancreáticas. Y cuando el paciente es un paciente insulino dependiente, le hablo del paciente de tipo 1, cuando existe más del 80% de células beta destruidas. Esa es pregunta de examen. En otros países le hicieron. Entonces, cuando decimos que el paciente de tipo 1 es el paciente que va a tener insulinodependencia, cuando es más del 80% de destrucción de células beta. Otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, y también existe otros que vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, estos dos, que son el LADA y el MODI. El LADA es el Latent Autoimmune Diabetes of the Adults, que es un tipo de diabetes mellitus de tipo 1, pero que se presenta en adultos. No le he mencionado todavía, pero les recuerdo que los diabetes de tipo 1 se presentan más comúnmente en pacientes jóvenes, pacientes menos de 30 años de edad de tipo 1. Pero el LADA es un tipo de diabetes que se presenta en adultos, 50, 40 años. Estos pacientes tienen marcadores de autoinmunidad, tienen historia familiar de enfermedad autoinmune. ¿Qué indica eso? Ustedes ven el paciente LADA, es decir, un adulto de 45 años con diabetes de tipo 1, le preguntan a ese paciente, ¿su madre tiene alguna enfermedad? Sí, mi madre tiene psoriasis. ¿Su tía tiene alguna enfermedad? Sí, mi tía tiene lupus o otra enfermedad autoinmunitaria. Este paciente LADA va a utilizar insulina dentro de 5 años de diagnóstico. En cambio, el paciente MODI, que es el Maturity Onset Diabetes of the Young, son pacientes jóvenes, menos de 25 años de edad, que tienen ya diabetes de tipo 2. Por ejemplo,
En México, Estados Unidos, que son los dos países que tienen más cantidad de obesos del mundo, ustedes van a observar niños pequeños de 4 o 5 años que ya tienen obesidad mórbida. Esos pacientes tienen una predisposición alta a tener este tipo de diabetes MODY, que es una diabetes mellitus de tipo 2, pero que se presenta en pacientes jóvenes, en otras palabras, para que lo entiendan. Bien, ahora hablemos de los dos tipos de diabetes más importantes, el tipo 1 y el tipo 2. Como les decía antes, si tenemos una sala de diabéticos, 10 pacientes diabéticos, 9 de ellos van a ser de tipo 2 y solamente uno va a ser de tipo 1. Así de frecuente es el tipo 2. 90-95% de todos los pacientes diabéticos van a corresponder al tipo 2. En cambio, el tipo 1 solamente 5 a 10%. La genética en el tipo 1 es menor, en cambio en el tipo 2 es mucho mayor. Con decirles que el paciente de tipo 2 le hereda un 50% a su hijo de que sea diabético. Es decir, el paciente, o mejor dicho, el hijo de un paciente diabético hereda como una bolsita, yo le digo así a mis pacientes, hereda como una bolsita que carga, y si a esa bolsita, ese paciente o esa persona que tiene un familiar de primer grado con diabetes de tipo 2, si a esa bolsita le añade piedras, que son los factores desencadenantes, obesidad, sedentarismo, estrés, si se añade todas esas cosas, pues el paciente, esa bolsita se revienta, se llena de piedras, se rompe y desencadena la enfermedad que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces la genética, mucho más carga genética en los pacientes de tipo 2 que en los tipo 1. Las células beta, ¿cómo están? La de tipo 1, destrucción 80%, fíjense, 80% tiene que destruirse las células beta para que el paciente empiece a manifestar sintomatología de tipo 1. Tipo 2, existe una disfunción. La etiopatogenia de tipo 1 ya lo dijimos, autoinmunitaria, las células del cuerpo empiezan a atacar a las células beta, por eso hay una destrucción de las células beta pancreáticas. En cambio, la de tipo 2 hay una resistencia a la insulina y una difusión. La de tipo 1 es de inicio súbito. El paciente tiene un inicio súbito agudo. A la de tipo 1 generalmente ustedes lo van a ver que vienen a consulta, no es necesidad que ustedes lo vayan a buscar. En cambio, el tipo 2 sí se lo busca. Incluso se hacen campañas en otros países, yo he visto en Colombia, México, para encontrar a estos pacientes. En cambio, los tipo 1 no. Tienen un episodio de hiperglucemia, cuerpos cetónicos, y, y como ustedes saben que son pacientes que son menores, menos de 30 años de edad, pues la madre, el padre los lleva al hospital preocupados por su hijo. Entonces son pacientes que acuden al hospital con, con un episodio súbito agudo. En cambio, estos pacientes de tipo 2 tienen un comienzo insidioso. Son pacientes que vienen después de 10 años de hiperglicemia con ya complicaciones micro-macrovasculares como ser la nefropatía, retinopatía, neuropatía, incluso problemas vasculares como un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular. Entonces son pacientes que hay que buscarlo, que ya incluso cuando vienen a consulta por un problema ya vienen con una hiperglicemia de 10 años como le mencionaba y con alguna complicación. La deficiencia de insulina en el tipo 1 es absoluta, un hipoinsulinismo absoluto que también le dicen, y la de tipo 2 es relativa. Bien, ¿por qué absoluta? Porque hay una destrucción de las células beta pancreáticas. Es como la fábrica de azúcar, ingenio azucarero. Si vos destruís la fábrica y solo dejas unas partes, pues no vas a producir los azúcares. En cambio, el tipo 2 hay un problema político en esa fábrica de azúcar, hay un problema, no sé, de sindicato, ¿no? Es relativo, puede volver a funcionar. En cambio, el tipo 1 es absoluta, hay una destrucción de las células beta pancreáticas. Bien, tipo 1, hipoinsulinismo absoluto, como le mencionaba, es una enfermedad autoinmunitaria. Lo que son las células de defensa empiezan a atacar
a la célula beta pancreática. ¿Quién es el paciente de tipo 1, diabetes mellitus tipo 1? Son los pacientes que tienen menos de 30 años de edad, la mayoría entre 10 y 20 años de edad. Son pacientes que tienen la 3P, poliuria, polidipsia, polifagia, es decir, muchas veces al baño a orinar, polidipsia, una sed excesiva, polifagia, un apetito voraz, pérdida de peso, el paciente pierde peso, debilidad, borramiento visual. Estos pacientes, como la mencionaba, pueden desencadenar un episodio de cetoacidosis. Bueno, este paciente tipo 1 también puede tener complicaciones microvasculares o macrovasculares. Entre las microvasculares tenemos la retinopatía, nefropatía, neuropatía. Las macrovasculares tenemos la aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular o la arteriopatía periférica. En cambio, el tipo 2, que tiene resistencia periférica a la insulina, existe un hipoinsulinismo relativo. ¿Qué significa resistencia periférica a la insulina? Es, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa, viene alguien a querer venderle un producto, ustedes no lo dejan entrar fácilmente. Lo mismo aplica a la resistencia periférica a la insulina. Los tejidos, las células no dejan o no permiten fácilmente que la insulina haga su trabajo. ¿Quién es el paciente de tipo 2? Paciente obeso, 80% de los casos. Paciente dislipidémico, aumento de triglicéridos, disminución del HDL, que es el colesterol bueno. Paciente hipertenso. Este paciente de tipo 2 también tiene la posibilidad de tener complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares. El diagnóstico, colegas, estos son los criterios diagnósticos de diabetes mellitus. Síntomas de diabetes mellitus: más concentración de glucemia al azar, es decir, cualquier hora del día, después de comer, antes de dormir, cuando están mirando tele, cualquier hora del día, más síntomas si es mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. Una glucosa plasmática en ayunas, es decir, el paciente ayunó 8 horas, 8 horas se dice que es ayuno, mayor o igual a 126 miligramos de decilitro. Eso hace el diagnóstico. No, una prueba no hace el diagnóstico de diabetes mellitus, por lo menos tienen que ser 2 pruebas. Hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 6.5%. Aquí le digo, colegas, voy a recalcar, en otra literatura dice que es mayor a 7%. Y aquí yo lo saqué de Harrison, está en 6.5%. Bien, vamos a hablar después de esto más adelante, de la hemoglobina glicosilada. Luego la glucosa plasmática a las 2 horas, mayor o igual a 200 miligramos de decilitros, durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. A este paciente se le hace tomar 75 gramos de glucosa y luego de 2 horas se le hace una medición, se hace una toma de la muestra y si el azúcar, la glicemia es mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, es positivo. Ahora vamos a ver lo que es la prediabetes. ¿Por qué es importante, colegas, saber la prediabetes? Porque estos pacientes prediabéticos en 5 o 10 años tienen tendencia a tener problemas igual vasculares, infarto agudo de miocardio, arteriosclerosis. Por eso es importante también conocer los parámetros de prediabetes. Bien, vamos a hablar ahora de esta hemoglobina glicosilada. Es normal que el azúcar glicosile a los hematíes que están dentro de la hemoglobina. Ustedes saben que los hematíes tienen una vida media de 3 meses. Entonces la hemoglobina glicosilada nos dice la cantidad de azúcar que tuvo el paciente en los 3 últimos meses. El paciente nos puede engañar. El paciente puede haber comido rico,
el fin de año, Navidad, no cumplió su medicación, no cumplió la dieta adecuada, pero un día antes del examen de glucosa en ayunas va a empezar a ayunar, va a comer bien y la glucosa en ayunas no puede salir normal. Entonces por eso se usa la hemoglobina glicosilada, porque con este examen no hay tutía, como dicen. eh, el paciente, la hemoglobina glucosilada nos dice cómo está el azúcar del paciente los 3 últimos meses. Como ya les mencioné, para que decir que es diabetes, tiene que ser mayor a 6.5%. Lo normal de la hemoglobina glicosilada en pacientes normales es menor a 5.7%. Y decimos que es prediabético cuando es entre 5.7 a 6.4%. La glucosa en ayunas en prediabético de 100 a 125 miligramos decilitro. En cambio el diabético era mayor o igual a 126 miligramos decilitro. Eso ustedes, colegas, tienen que memorizárselo porque todos los médicos, incluyendo los quirúrgicos, los patólogos, los que son imagenólogos, los que nunca van a ver pacientes, pero siempre, ¿no? Vienen un familiar, le muestra un examen laboratorio, le va a decir, ¿soy diabético o no? Y por eso es importante saber estos parámetros. Para decir igual, sos prediabético pero no sos diabético. La sobrecarga oral a la glucosa, la prueba de tolerancia oral a la glucosa también se llama. En prediabetes de 140 a 199 miligramos de decilitro. En cambio diabético era mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. Entonces voy a mencionar esto porque hay un caso clínico más adelante, una pregunta. Entonces prediabético 5.7 a 6.4% la hemoglobina glicosilada. Diabético mayor a 6.5%. Glucosa en ayunas en prediabético de 100 a 125 miligramos de decilitro. Y en paciente diabético, o para decir que es diabético, mayor a 126 miligramos de decilitro. La prueba de tolerancia oral a la glucosa en los pacientes que son prediabéticos de 140 a 199 miligramos de decilitro. Y para decir que es diabetes, mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. Bien, van a resolver este caso, esta pregunta de la prediabetes. De los pacientes que estamos viendo abajo, ¿cuáles son prediabéticos? Tenemos una mujer de 25 años de edad con glicemia en ayuno variando de 112 a 118 miligramos de decilitro. Tenemos un hombre de 40 años con glicemia evaluada 2 horas después de sobrecarga oral. Es decir, el paciente tuvo una prueba oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa variando de 150 a 175 miligramos de decilitro. El tercer paciente es una mujer de 50 años de edad con hemoglobina glicosilada de 6.5 a 6.9%. El cuarto es un hombre de 35 años de edad con índice de masa corporal de 32, HDL de 25 miligramos de decilitro y una presión arterial de 150 por 90 miligramos de decilitro. ¿Cuáles son los que tienen prediabetes? Dice la pregunta prediabetes, no dice diabetes. Esta es una pregunta de examen que hicieron en Brasil. Pues tienen que leer bien la pregunta. Dice prediabetes, no dice diabetes. ¿Cuáles son los que tienen prediabetes? 10 segundos más, colegas, para resolver el caso porque no es complicado. Bien, vamos primero a revisar esto para que ustedes se den cuenta de los pacientes. Había una paciente que la primera que tenía glucosa en ayunas de 112 a 118.
prediabética. Y había otro paciente que tenía una prueba oral a glucosa que estaba entre 150 a 176, por ahí, por ese número. También es prediabético. Los demás son pacientes diabéticos. Entonces la respuesta correcta es la primera y el segundo paciente. Fíjense acá, prediabético, porque hay glucemia en ayunas. El segundo paciente es 150 a 175. Si era más de 190, más de 200, es un paciente diabético. El tercero, un paciente diabético. Y el cuarto también se podría considerar un paciente, bueno, no tiene un parámetro de paciente prediabético, pero tiene un parámetro de síndrome metabólico, que también es un factor predisponente para diabetes, pero no tiene parámetro de prediabetes, así que no es un paciente prediabético. Bien, entonces la respuesta correcta es el primer y segundo paciente, la respuesta correcta. Estos son los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, antecedentes familiares de diabetes, padres, hermanos con diabetes tipo 2, obesidad mayor o igual a 25, inactividad física habitual, raza o etnicidad. Los pacientes de raza negra que son estadounidenses, también los hispanoestadounidenses, factor de crecimiento de insulina, antecedentes de macrosomía fetal mayor a 4 kilogramos, hipertensión, presión arterial mayor o igual a 140-90 miligramos de mercurio, concentración de colesterol de HDL, fíjense, menor a 35. El paciente 4 tenía menor a 25, ¿se acuerdan? Entonces aquí es menor a 35. Triglicéridos mayor a 250 miligramos, síndrome de ovario poliquístico que ya hemos visto, o acatosis nígrica. Recordemos que la acatosis nígrica indicaba una resistencia a la insulina, antecedentes de enfermedad cardiovascular. Esta es una fisiopatología de diabetes mellitus del doctor Uribe. Entonces la obesidad, sedentarismo, tabaquismo van a producir una resistencia a la insulina, además del aumento de ácidos libres, glucotoxicidad o la genética. Los ácidos grasos libres aumentados, la glucotoxicidad, es decir, el aumento de la glucosa en el cuerpo durante mucho tiempo, y la genética van a disminuir la función o el número de células beta, lo que pasa en el paciente diabético tipo 2. El aumento de la glucosa va a hacer que haya una respuesta a la insulina que puede ser inadecuada, con hiperglicemia y después de resistencia a la insulina, o una respuesta adecuada con euglucemia. Siempre que la respuesta a la insulina sea inadecuada, va a producir resistencia a la insulina y va a entrar en ese círculo vicioso. Tratamiento de diabetes, colegas, lo que son los objetivos. La hemoglobina glicosilada tiene que ser menor a 7%, la glucosa plasmática capilar entre 80 y 130 miligramos de decilitro, la preprandial, la postprandial menor a 180 miligramos de decilitro, la presión arterial menor a 140-90 miligramos de mercurio, lípidos, la lipoproteína de baja densidad menor a 100 miligramos de decilitro, la lipoproteína de alta densidad, que es la buena, mayor a 40 miligramos de decilitro en varones, mayor a 50 miligramos de decilitro en mujeres, y los triglicéridos menor a 150 miligramos de decilitro. Todos estos parámetros tienen que saber y hacer control en sus pacientes, porque estos son los objetivos que se quiere realizar en pacientes diabéticos. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y que están recibiendo ya medicación. Tratamiento entonces de diabetes mellitus tipo 1, la insulinoterapia. Esta es la dosis, colega, de 0,5 a 1 unidad internacional kilogramo día. Esa es la dosis de la insulina, 0,5 a 1 unidad internacional kilogramo día. Estas son los tipos de insulina que se usan en diabetes tipo 1, también es tipo 2. Tenemos la ultra lenta, que es el Lantus, que es la glargina, zona de punción en muslo, inicio de efecto de una hora y media a 4 horas.
Y fíjense, dura 24 horas. Aquí le voy a decir una cosa, colegas. Hay dos tipos de secreción de insulina. Cuando ustedes comen, cuando nosotros comemos un alimento, el almuerzo, la cena, el desayuno, se produce una insulina que es una insulina postprandial. Postprandial significa después de comer una comida, un alimento, o mejor dicho, las comidas más importantes del día. Esa insulina postprandial. Pero también existe una insulina que se produce todo el día, una insulina que se llama una insulina basal. Se produce todo el día de forma continua. Por eso, cuando nosotros tratamos a un paciente diabético, queremos tener un tipo de insulina que se asemeje a la insulina basal, es decir, a la insulina que se produce todo el día, y un tipo de insulina que se asemeje a la insulina que se produce después de las comidas. Por esa razón, en los pacientes diabéticos de tipo 1 se usa la insulina Lantus o la glargina. Y esa es pregunta de examen, es un test. ¿Cuánto tiempo de acción dura la glargina? 24 horas, fíjense, 24 horas. Tiene un efecto de tipo insulina basal, o sea, reemplaza a la insulina basal, porque recordemos que en los pacientes diabéticos tipo 1 existe una destrucción de las células beta pancreáticas por las mismas células que él tiene, una enfermedad autoinmunitaria. Entonces este paciente va a necesitar una insulina externa que reemplace la insulina basal, que es la que dura todo el día, y otra insulina también externa que se asemeje a la insulina postprandial, que se produce después de la comida. Entonces, ¿cuál es la insulina que dura que dura 24 horas, 20-24 horas? Lantus, glargina. Pregunta de examen, colegas, recuerden siempre esto. Esto es importante. El Lantus, que es el nombre del medicamento, pero en realidad es la glargina, el nombre genérico, dura 20-24 horas, colegas. Asemeja a la insulina basal. Luego tenemos las otras lentas, la NPH, se aplica en muslo y nalga, abdomen, 2 horas inicio de efecto, 4 a 6 horas máximo efecto, dura 12 horas, fíjense. La rápida, que es la regular, que se aplica en el abdomen, media hora de inicio de efecto, máximo efecto 2 a 3 horas, con fin de efecto de 5 a 6 horas. Y las ultra rápidas, que es la Humalog, Novorapid, se pone en el abdomen, fíjense, en minutos tiene inicio de efecto, máximo efecto en horas, y su efecto dura 5 horas como máximo. Entonces la insulina que se asemeja a la insulina postprandial vendría a ser la insulina NPH, la insulina cristalina. Bien, ahora los fármacos que son los antidiabéticos orales, colegas, igual es importante este cuadrito, que ustedes hacen medicina interna, terapia intensiva o endocrinología, cardiología, le van a preguntar esto. Acuérdense, de este cuadrito es importante. Tenemos los fármacos que son, pero primeramente son 3 tipos de efectos de acción de los antidiabéticos orales. El aumento de la insulina, son fármacos que tocan la puerta a las células beta pancreáticas y le dicen, tienes que producir más insulina. Otro efecto es disminuye la resistencia periférica. Son fármacos que igual, para que ustedes lo tengan más claro, son fármacos que tocan la puerta, pero ya no a la célula beta pancreática, sino a las células, a los tejidos. Le dicen, bueno tejido, bueno célula, ustedes tienen que dejar que la insulina haga su trabajo, que entre al tejido. Por favor, queremos que la insulina entre adentro. Entonces son fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Y otro efecto son disminución de la absorción de carbohidratos. Bien, ¿cuáles son los fármacos que aumentan la secreción de insulina? Tenemos las sulfonilurias y las glidinas. Ambas aumentan la secreción de insulina. Ahora, lo que es ambas aumentan el peso al paciente.
tanto las sulfonilurias como las glidinas. Como ustedes ya mencionamos en los factores que son predisponentes, la obesidad es un factor predisponente, un factor que produce resistencia a la insulina. Entonces, que el paciente aumente de peso no es bueno. Por eso tienen que tener en cuenta este apartado que es el peso. Ahora vamos a los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Tenemos las biguadinas con su mayor exponente que ustedes todo el mundo conoce, que es la metformina. Esta metformina disminuye la resistencia a la insulina y también, fíjense, disminuye el peso. Esto es excelente en los pacientes diabéticos para que el paciente baje de peso, mejore su calidad de vida, empiece a hacer ejercicio. Pero ¿cuál es la desventaja de usar la metformina? La metformina no tienen que usarlo los pacientes que tienen insuficiencia renal. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, que tienen una creatinina de mayor a 1.1, no tienen que usar metformina. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen insuficiencia hepática, no tienen que usar la metformina. Incluso, yo tengo un paciente que va a hacer contraste porque tiene, qué sé yo, tiene un tumor en el colon. Quiero hacer un contraste para ver dónde está ubicado el tumor. Y veo su examen de creatinina y tiene de 0.8, o sea, está normal. Pero es un paciente diabético que está usando metformina. Ese paciente no tiene que usar metformina si va a realizarse un contraste, porque hay el riesgo de producir insuficiencia renal. Mejor dicho, perdón, acidosis láctica. La metformina produce acidosis láctica. Por eso no se debe indicar en pacientes que tienen creatinina mayor a 1.1, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática, con insuficiencia cardíaca, pacientes que van a realizarse un contraste, no se usa la metformina. Tengan en cuenta esos colegas porque se ha visto mucho esas equivocaciones con estos pacientes. Luego tenemos la glitazona, que también disminuye la resistencia a la insulina, que aumenta el peso. Tenemos aquí la acarbose, que ustedes habrán escuchado. La acarbose disminuye la absorción de carbohidratos, es decir, impide que los polisacáridos se transformen en monosacáridos, no altera el peso. ¿Cuál es el inconveniente con la acarbose? Que como los polisacáridos no se transforman en monosacáridos, estos empiezan a digerir en el tubo digestivo y empiezan a producir alteraciones digestivas como ser flatulencia. Entonces los pacientes que utilizan acarbose son pacientes que tienen mucha flatulencia. Otros fármacos son los incretinimiméticos, que aumentan la insulina con la glicemia, que son excelentes estos fármacos. Es decir, que son muy fisiológicos, porque recuerden ustedes que cuando el azúcar está alto, cuando comemos un alimento, la insulina sube. Entonces estos incretinimiméticos tienen esa función de aumentar la insulina cuando el azúcar también sube. Disminuye el peso o también no altera el peso. Entonces, tratamiento de diabetes mellitus, el abordaje inicial, la insulinoterapia. ¿En qué pacientes voy a colocar yo insulina? En todo paciente diabético tipo 2 que tenga una glicemia mayor o igual a 270 miligramos de decilitro a 300 miligramos. Viene un paciente a su consulta, se hizo un examen de azúcar y tiene 300 miligramos de decilitro de azúcar. Ustedes ya pueden iniciar insulina. ¿Qué tipo de insulina? Insulina glargina o NPH. La glargina, que era el Lactum, que decíamos que es el nombre comercial, pero el nombre genérico es glargina. Recuerden que la glargina dura 24 horas su efecto. O la NPH, que también simula a la insulina postprandial. La glargina simulaba la insulina basal, más un antidiabético oral. También se da a los pacientes, es decir, la insulina, o mejor dicho, este esquema,
de insulina más diabético oral a los pacientes los cuales son pacientes diabéticos que tienen ya muchos años con el diagnóstico y en los cuales los antidiabéticos orales no han tenido efecto. Por ejemplo, don Pedro vino a su consulta: doctor, soy diabético ya hace 5 años, uso metformina, uso este otro fármaco que es la carbose, pero aún así, doctor, tengo el azúcar alto. Entonces, ese paciente podemos usar este esquema: insulina, glargina más o NPH más un antidiabético oral. Y ese paciente ya en semanas incluso ya podemos retirarle la insulina y solo se va a quedar con el antidiabético oral. Bien, fíjense, este es el azúcar que va a producir el hígado, el almacenamiento de glucosa, el cerebro igual como energía, el músculo lo usa como el azúcar como energía, eh, igual en la páncreas. Los órganos mostrados contribuyen a la utilización, producción o almacenamiento de glucosa. Bien, estas son las recomendaciones nutricionales para pacientes con diabetes. Dieta hipocalórica baja en carbohidratos, consumo mínimo de grasas trans, dieta de estilo mediterráneo, vigilar el consumo de carbohidratos respecto a las calorías. Pueden consumirse alimentos que contengan sacarosa con ajuste en la dosis de insulina, pero debe minimizarse su ingestión. La cantidad de carbohidratos se determina mediante el cálculo de gramos de carbohidratos en la dieta. Se usa siempre el índice glucémico para predecir cómo el consumo de un alimento particular puede afectar la glicemia. Es decir, paciente, por ejemplo, yo le dije a un paciente diabético: usted tiene que comer solamente una porción de fruta, le dije. Y el paciente pensó que una porción de fruta era una fruta, entonces se fue a comprar una sandía. Y eso dijo: doctor, usted me dijo que como una porción de fruta. No, yo le dije una manzana, una pera, así lo malinterpretan, ¿no? Entonces, si el paciente comió un determinado alimento y hizo que el azúcar subiese, tiene que medirse el azúcar para ver qué tipo de alimentos le suben el azúcar. Es preferible la fructosa sobre la sacarosa o el almidón. Otros componentes que deben consumir los pacientes diabéticos son la fibra dietética, verduras, frutas, cereales integrales, productos lácteos, ingestión de sodio, según las recomendaciones para la población general. Hay un médico que es médico internista que hace unas clases de cocina para diabéticos que es excelente, colega. Se lo voy a mandar el enlace o el anuncio cuando él dicte un nuevo curso sobre eso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ver ahora cetoacidosis diabética. Estos son los parámetros, colegas, para la cetoacidosis diabética: una glucosa mayor a 250 miligramos de cilitro, un pH menor a 7.3 y o bicarbonato menor a 15. Cetosis, es decir, el paciente tiene cuerpos cetónicos en la sangre y en la orina. Ahora, ¿cómo lo clasifico? Digo que es leve cuando es el pH si el pH es 7.3, bicarbonato de 15 a 18. Moderada con el pH de 7 a 7.25, bicarbonato de 10 a 15, y grave con el pH menor a 7, bicarbonato menor a 10. Esos son pacientes que son graves. La clínica del paciente con cetoacidosis diabética: náuseas y vómitos, sed y poliguria, dolor abdominal. Incluso se ha confundido al paciente con cetoacidosis diabética como un abdomen agudo. Muchos niños dicen es una apendicitis aguda, sin embargo es un paciente con cetoacidosis diabética que está en su primer episodio, porque recordemos que los pacientes diabéticos tipo 1 son los que más hacen cetoacidosis diabética y siempre cursan con un inicio súbito. También está la disnea. Sucesos desencadenantes que desencadenan un episodio agudo de cetoacidosis diabética: administración inadecuada de insulina, infección, neumonía, una infección del tracto urinario, gastroenteritis, septicemia, infarto cerebral, coronario, mesentérico o periférico. Las drogas como la cocaína, ya vi esto, colegas, yo a un paciente en el colegio que consume mucho la cocaína en las universidades,
vienen con un episodio de intoxicación y luego desencadenan un episodio de cetoacidosis diabética, embarazo, datos exploratorios, la taquicardia, deshidratación, hipotensión, taquipnea, respiración de Kussmaul, dificultad respiratoria, sensibilidad abdominal. Fíjense que es parecido, como les mencionaba, a un abdomen agudo, sensibilidad abdominal a palpación, incluso puede simular pancreatitis aguda, un dolor en cinturón, o puede tener un Bloomberg positivo, letargo, embotamiento, edema cerebral, posiblemente también coma. Los pacientes diabéticos de tipo 1 lo que hacen este problema que es la cetoacidosis diabética. Entonces los síntomas: inapetencia, dolor de estómago, náuseas, dificultad en la respiración, disnea. Recuerden que la respiración es tipo Kussmaul, la boca seca, decaimiento. Se producen todos estos dos ácidos, que es el hidroxibutirato y el acetoacetato. Los ácidos grasos se degradan, como lo mencioné al comienzo, en acetil coenzima y luego acetoacetato, que puede ser cetona o hidroxibutirato. Tratamiento, colegas: se confirma el diagnóstico mediante la glucosa, se ingresa al hospital, puede ser necesario el internamiento en la unidad de cuidados intensivos para la vigilancia frecuente, o si el pH es menor a 7, se valora el electrolito, sodio, potasio, magnesio, el estado de ácido básico con el pH, bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono y también el hidroxibutirato, la función renal, creatinina, expresión urinaria. Se debe reemplazar los líquidos, colegas, 2 a 3 litros de solución salina a 0.9% durante las primeras horas, las primeras 3 horas. De manera subsecuente, solución salina 0,45% de la dosis de 250 a 500 ml hora. Cambiar la solución glucosada a 5% con la solución salina a 0.45% de la dosis de 150 a 250 ml hora cuando la glucosa plasmática llega a 250 mg litro. Luego se administra insulina de acción corta, como le dije, el tratamiento es 0.1 unidades kilogramos y acto seguido 0.1 unidades kilogramos en solución intravenosa continua. Aumentar 2 a 3 veces la dosis si no hay reacción en un plazo de 2 a 4 horas. Si la concentración sérica inicial de potasio es menor a 3.3, recuerden, colegas, que la insulina mete el potasio dentro de la célula. Entonces la insulina puede producir también hipopotasemia. Entonces por eso es importante vigilar el potasio en los pacientes que van a recibir insulina, especialmente los pacientes con cetoacidosis diabética. Por eso, colegas, estos pacientes mejor tenerlos en terapia o tenerlos en UCI. Yo he visto una vez un paciente que tardó en subir a UCI y hizo un episodio de paro cardíaco por acidosis, porque tardaron en subir al paciente a UCI. Entonces, cuando es menor a 3.3 el potasio, no se debe administrar insulina hasta que la concentración de potasio se haya corregido. Valorar al paciente, investigar qué precipitó la crisis, no cumplió con el tratamiento, como dijimos, la insulina, una infección, neumonía, septicemia, traumatismo, infarto, consumo de cocaína. Inicia la investigación apropiada de suceso precipitante, cultivos, electrocardiograma, cuantificar la glucosa capilar cada 2 horas, cuantificar los electrolitos, especialmente el potasio, el carbonato y el desequilibrio aniónico cada 4 horas, las primeras 24 horas por lo menos. Vigilar la presión arterial, pulso, respiración, estado mental e ingreso y egreso de líquidos cada 1 a 4 horas. Luego se reemplaza el potasio, 10 equivalentes horas, cuando el potasio plasmático sea de 20 a 30 equivalentes de líquido de infusión. Se normaliza el electrocardiograma, la excreción de orina y la creatinina urinaria. Administrar 40 a 80 equivalentes hora cuando el potasio plasmático sea menor a 3 equivalentes. 3.5, perdón, o si se administra bicarbonato. Si el potasio sérico inicial es 5.2 equivalentes de litro, no complementar el potasio hasta que se corrija el potasio. Bicarbonato y fosfato también. Continuar con todo lo anterior hasta que el paciente se estabilice.
Administrar insulina de acción prolongada tan pronto como el paciente vuelva a comer. Permitir la superposición entre crisis de solución de insulina y la inyección subcutánea de esta. Bien, ahora vamos a ver las complicaciones, colegas. Las complicaciones de diabetes mellitus. Este vendría a ser el otro tema. Las complicaciones relacionadas con la diabetes afectan a numerosos sistemas e influyen de manera importante sobre la morbilidad y la mortalidad asociadas con la enfermedad. Las complicaciones relacionadas con esta patología no aparecen hasta la segunda década de hiperglicemia, es decir, el paciente tiene por lo menos 10 años con hiperglicemia, con su diabetes, y luego recién empiezan a aparecer las complicaciones, las manifestaciones clínicas, debido a que la diabetes mellitus tipo 2 a menudo tiene un periodo asintomático, como les mencionaba. Es de inicio insidioso, de hiperglicemia antes de ser diagnosticada. Muchos individuos, como les mencionaba, afectados ya presentan complicaciones cuando se realiza el diagnóstico. Entonces no olviden, colegas, la cifra. A partir de los 10 años de hiperglicemia, el paciente diabético tipo 2 manifiesta las complicaciones. Ahora, las complicaciones del diabetes mellitus se dividen en vasculares y las no vasculares. Las vasculares tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Entonces no olviden, complicaciones de diabetes mellitus vasculares y no vasculares. Vamos a ver estas, las vasculares, que es las microvasculares y las macrovasculares. ¿Cuáles son las microvasculares? La retinopatía diabética, la nefropatía. Fíjense, la retinopatía diabética es la causa de 12% de todas las cegueras del mundo. Nefropatía, más de 40% de los casos nuevos de enfermedad renal en estadio terminal. Y también la neuropatía. Entonces la retinopatía, nefropatía y neuropatía son las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus. En cambio, las complicaciones macrovasculares tenemos la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía, infarto agudo de miocardio o la enfermedad vascular periférica. Aunque la hiperglicemia crónica es un factor etiológico importante de complicaciones de diabetes mellitus, aún se desconocen los mecanismos mediante los cuales provoca tal diversidad de función celular y de órganos. Una nueva hipótesis sugiere que la hiperglicemia, el aumento del azúcar en pacientes diabéticos, induce cambios epigenéticos que influyen sobre la expresión genética en células afectadas. Eso podría explicar, por ejemplo, el efecto del legado o la memoria metabólica antes mencionada. Es decir, colegas, que no se aclara cuál es la causa en la cual la diabetes produce complicaciones en diferentes órganos, pero dice que altera lo que son los genes. Por eso dicen que los pacientes, esto está escrito en Harrison, diabéticos tipo 2, tienen una alteración genética de tal forma que esos genes que están dañados los heredan a sus hijos. Por eso los familiares de primer grado con diabetes, los hijos tienen más probabilidad de tener diabetes tipo 2, porque han heredado los genes dañados de sus padres. Por eso, si ustedes tienen un familiar diabético y no quieren que sus hijos tengan diabetes, pues no tienen que tener diabetes, ¿no? Y para eso tienen que cuidarse. Porque si ustedes tienen diabetes, sus hijos igual van a heredar su enfermedad. La gravedad de este problema se refleja en el hecho de que hablamos ya de las complicaciones oftalmológicas de diabetes tipo 2. Los pacientes diabéticos tienen 25 veces más probabilidad de desarrollar ceguera, es decir, de quedarse ciego, que las personas que no tienen diabetes mellitus. Fíjense qué grave es esto, ¿no? La pérdida grave de la visión es la primera instancia del resultado de la retinopatía diabética progresiva y del edema macular clínicamente significativo. Entonces los pacientes diabéticos, estimados colegas, tienen 25 veces más probabilidad de quedar ciegos que los pacientes que no tienen diabetes mellitus. La retinopatía diabética se clasifica en dos etapas, no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa por lo general aparece al final de la primera década, es decir, después de 10 años o al inicio del segundo decenio de la enfermedad,
y se caracteriza por microaneurismas vasculares retinianos, hemorragias en forma de manchas y exudados algodonosos. La proliferativa, sin embargo, se caracteriza por hemorragias, exudados duros, ya no son algodonosos, turbiedad y vascularización anormal. Fíjense, colegas, un ojo sano seguramente ustedes recordarán por oftalmología, la fobia, la mácula, el disco óptico, todos los vasos del globo ocular. Y este es el paciente diabético. Fíjense, tiene microhemorragias, crecimiento, una neovascularización, crecimiento de vasos nuevos, aneurismas que son como dilataciones de los vasos, manchas de lana o de algodón también, cuando son en los pacientes proliferativos. Aquí va el mismo imagen normal, aquí fíjense, no proliferativo y lo proliferativo. El proliferativo tiene exudados duros, hemorragias, vascularización anormal, crecimiento de nuevos vasos, turbiedad en un humor vítreo. En cambio, el no proliferativo tiene aneurismas, microhemorragias y exudados duros también. Esta es una imagen de Harrison de un fondo de ojo donde podemos observar vasos nuevos proliferando el disco óptico y que requieren fotocoagulación panretiniana con láser urgente. Aquí fíjense los nuevos vasos, ¿se dan cuenta? Estas pequeñas líneas que son los nuevos vasos. Esa es vascularización anormal. Aquí fíjense las hemorragias. Estas manchas que ven son los exudados que pueden ser duros o algodonosos. ¿Cómo se trata la retinopatía diabética? La terapia más efectiva para la retinopatía diabética es la prevención. El control intensivo de la glicemia y de la presión arterial retrasa el desarrollo y lentificará la progresión de la retinopatía en individuos con diabetes tipo 1 o tipo 2. Hablemos ahora de la nefropatía diabética. Es la principal causa de nefropatía crónica que requiere de trasplante renal. Es decir, de todo paciente, de 100 pacientes que quieren recibir trasplante, 60 pacientes van a ser pacientes diabéticos. La nefropatía diabética, como menciona acá, es la principal causa de nefropatía crónica que va a requerir un trasplante renal. Además, el pronóstico de los pacientes diabéticos que requieren diálisis es poco prometedor, con una sobrevida incomparable a las muchas formas de cáncer. Entonces, los pacientes diabéticos con nefropatía posiblemente no vivan más de 10 años. Esta es pregunta de examen, colegas. ¿Cuál es el dato clínico que nos dice que el paciente nefrópata diabético puede tener problemas vasculares? Ese dato clínico, colegas, es la albuminuria. La albuminuria en individuos con diabetes mellitus se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los individuos con nefropatía diabética por lo general padecen retinopatía diabética. O sea, ya tienen problemas en lo que es el globo ocular de la retina. La monitorización en busca de microalbuminuria se debe realizar en pacientes con diabetes tipo 1 y más de 5 años de evolución en pacientes con diabetes de tipo 2 y durante el embarazo. Condiciones no relacionadas con la diabetes capaces de incrementar la microalbuminuria incluyen infección de las vías urinarias, hematuria, insuficiencia cardíaca, enfermedades febriles, hiperglicemia, hipertensión graves y ejercicio vigoroso. Es decir, en todo paciente diabético tipo 1 y tipo 2 con más de 5 años del diagnóstico y las embarazadas se debe hacer el examen de microalbuminuria, porque la microalbuminuria me dice ya que hay un problema en el riñón. Ahora, ¿qué condiciones me puede también producir microalbuminuria, pero no son precisamente diabéticos? Una infección de la vía urinaria, sangrado en la orina, insuficiencia cardíaca, enfermedades febriles, hiperglicemia, hipertensión que son graves
y ejercicio vigoroso. Un paciente que se fue a correr una maratón por primera vez en su vida puede tener microalbuminuria también. Tratamiento de la nefropatía diabética. Pregunta de examen. La terapia óptima para la nefropatía diabética es la prevención mediante control de la glicemia, intervenciones eficaces que demuestren la progresión de la albuminuria. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Mejoría del control de la glicemia, manejo estricto de la presión arterial, administración de inhibidores de IECA, es decir, enalapril, lisinopril. También es necesario tratar las dislipidemias, atorvastatina, se puede también utilizar para tratar las dislipidemias. La neuropatía diabética ocurre en cerca de la mitad de los individuos con diabetes mellitus tipo 2 o 1 de larga evolución. En ocasiones se manifiesta como polineuropatía, mononeuropatía y o neuropatía autónoma. Como en otras complicaciones de diabetes mellitus, el desarrollo de neuropatía se correlaciona con la duración de la diabetes y el control de la glicemia. Esta es otra pregunta de examen, colegas. ¿Cuál es la forma más común de neuropatía diabética? Es la polineuropatía distal simétrica. No olviden eso. La forma más común de neuropatía diabética es la polineuropatía distal simétrica. Se presenta con mayor frecuencia con pérdida sensorial y distal y dolor, pero hasta el 50% de los pacientes no presenta síntomas de neuropatía. También pueden haber hiperestesia, parestesia y disestesia. Entonces, fíjense estos los problemas de la neuropatía. Entonces, la polineuropatía distal simétrica es la principal neuropatía en pacientes diabéticos, la más común. Tratamiento de la neuropatía diabética es poco satisfactorio. Es importante optimizar el control de la glicemia de manera agresiva para favorecer la velocidad de la conducción nerviosa. Sin embargo, los síntomas no siempre mejoran. Entonces no siempre mejoran, aunque se controle el azúcar, los problemas de los nervios en los pacientes con diabetes. Los esfuerzos por controlar la glicemia en caso de diabetes de larga evolución pueden confundirse con neuropatía autónoma y desconocimiento de hipoglicemia. Es necesario tratar los factores de riesgo de neuropatía como hipertensión e hipertrigliceridemia. Bien, vamos a ver el último tema, que es lepra. Bien, lepra, como ustedes saben, el agente causal es Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Ese es el microorganismo que causa la lepra. ¿Dónde se encuentran? En las zonas de los nervios periféricos, músculos erectores del pelo, folículos pilosos, glándulas sudoríparas o la capa media muscular de las arterias. Pregunta de examen de su test de hoy día. ¿Cuál es el modo de transmisión más importante de la lepra? La vía respiratoria es la más importante. Otra vía también es la cutánea, que es el contacto prolongado. Son aquellos médicos que han tenido un contacto con un paciente leproso durante mucho tiempo, también pueden contagiarse de forma de contacto. Pero la principal es la vía respiratoria. El periodo de incubación variable, 9 meses a 20 años. El promedio es de 3 a 5 años. 4 años en la lepra tuberculoide y 8 años en la lepra lepromatosa. El periodo de transmisibilidad desaparece en el término de 3 meses de tratamiento continuo y regular con dapsona o clofazimina. Evolución de la infección, susceptibilidad y resistencia. 95% de individuos que tuvieron contacto con enfermos bacilíferos no llegan a desarrollar la enfermedad. El 5% restante aparecerán lesiones focalizadas. Entonces, si ponemos a 100 médicos tratando un asilo con solamente pacientes leprosos, 95 de esos médicos no van a tener lepra. Sin embargo,
un 5% o 5 médicos van a tener lepra, lesiones focalizadas de lepra. El diagnóstico incluye la clínica, bacteriología, inmunología y histopatología. En la clínica tenemos que ver la anamnesis del paciente, el examen dermatoneurológico, el examen de sensibilidad superficial, revisar la superficie cutánea y las técnicas de exploración de los nervios. En la anamnesis vamos a preguntar cuándo comenzó la infección, evolución de la enfermedad, dónde y cuándo inició, antecedentes de similares en la familia, tiene algún familiar que haya tenido la enfermedad de la lepra, percepción de trastorno de la sensibilidad, partes distales del miembro, tiene algún dolor de los nervios, manchas anestésicas o hipoestésicas, es decir, tiene manchas que no tienen dolor, áreas de anestesia o epistaxis, que es sangrado por la nariz. En el examen dermatoneurológico debe ser realizado en un ambiente bien iluminado. Vamos a aclarar algunos términos que ya están en el libro. La mancha o mácula es cambio de coloración de la piel que no se levanta, y la mancha puede ser eritematosa, rojiza, hipopigmentada, blanca o hiperpigmentada, rojo-azul. La pápula, sin embargo, son elevaciones circunscritas de la piel de consistencia sólida, no dejan cicatriz, siendo reemplazadas por una mácula pigmentada. Y las placas son formaciones sobrelevantadas de la piel de bordes netos de distintos tamaños. Seguimos aclarando el nódulo, una lesión circunscrita de la piel que deja cicatriz, la cual es más palpable que visible. Puede ulcerarse dando necrosis. El leproma es el nódulo visible de la lepra. El leproma. La hiperkeratosis es el engrosamiento de la piel, que esto se va a ver frecuente en pacientes con lepra. La fisura, la solución de continuidad de la piel. Mismo concepto que trauma. Entonces tenemos acá, la mácula, que es la modificación del color, lesión visible pero no palpable, mancha, una alteración de la pigmentación. Los pacientes con lepra pueden tener manchas hipoestésicas o anestésicas. La pápula ya es una elevación circunscrita, sólida, pequeña y de resolución espontánea. El nódulo, como ya mencionamos, se localiza en la epidermis, mayor a 1 centímetro, puede dejar cicatriz y también puede ulcerarse. Y la placa, que es una elevación circunscrita, sólida y de bordes bien definidos. En el examen de sensibilidad superficial vamos a ver la sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa y la sensibilidad táctil. En la sensibilidad térmica en los pacientes con lepra se va a alternar un tubo de agua fría y un tubo de agua caliente en la zona que se quiere explorar. El paciente, vamos a colocar un tubo en la pierna, un tubo primero frío y luego otro tubo caliente, para ver cómo está su sensibilidad térmica. En cuanto a la sensibilidad dolorosa, se toca al paciente con aguja fina y luego con la cabeza roma de la aguja, estimulando alternativamente. La sensibilidad táctil se usa una hebra de algodón, es decir, una torunda pero sin alcohol, para tocar la mancha o un lapicero o un objeto similar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la sensibilidad térmica. Fíjense, primero un tubo frío y luego un tubo caliente. Examinando esta extremidad, la sensibilidad térmica, colegas. La sensibilidad táctil, mediante una aguja fina, no lo pinchan de forma fuerte, ¿no? Solo de forma delicada. Luego usan la parte roma de la aguja. Y la sensibilidad táctil con una torunda o una hebra de algodón, pero sin alcohol. También puede usarse un lapicero para explorar la sensibilidad táctil del paciente con lepra. Revisar la superficie cutánea, comenzando por la cabeza, la cara, observar si hay manchas, caída de la ceja, ulceración. Vamos a ver una fase del paciente con lepra que se observa la caída de las cejas, las orejas, infiltración y elongación de lóbulos auriculares, los ojos
hiperemia conjuntival, lagostalmos, anestesia corneal. Todo esto tenemos que buscar en los pacientes con lepra. En la nariz, dificultad al respirar, moco, costras, hemorragia nasal, como ya dijimos, la epistasis. Aquí fíjense, entonces vamos a observar al paciente siempre comenzando de la cabeza, la caída de las cejas, caída de lo que son los párpados. Vemos ahí costras. Aquí vemos alteración de lo que son la elongación de la oreja, con estos nódulos pequeños, hiperkeratosis también de la piel. Pero fíjense la caída de las cejas notoria. Luego vamos a realizar la laringe, cambio de tono sugiere afección, el paciente tiene una voz más ronca. El cuello, buscar engrosamiento del nervio auricular. En el tórax, manchas hipocrómicas, eritematosas, nebores difusos. Y en la mama vamos a ver si hay ginecomastia. Aquí vemos aquí las manchas, fíjense, hipopigmentadas, con bordes definidos, eritematosos, rojizos. Aquí tenemos que evaluar cuál es lo que es la sensibilidad, porque hay manchas que no tienen sensibilidad, como mencionamos al comienzo, que son manchas anestésicas. También tenemos que ver si hay ginecomastia. Aquí vemos nódulos en el tórax, un paciente con lepra. Luego vemos lo que son los testículos, presentan testículos flácidos, los varones. En los miembros examinar los trayectos nerviosos. Las manos se inicia en las palmas de las manos, y luego en las puntas de los dedos, la examinación de la superficie cutánea. Aquí vemos, colegas, como la hiperkeratosis, los nódulos, las placas. Aquí fíjense un trayecto nervioso, se observa una lesión. Luego siempre las palmas de las manos y finaliza en las puntas de los dedos. Palma de las manos, punta de los dedos, buscando la sensibilidad táctil, sensibilidad dolorosa, sensibilidad térmica. Y en los pies lo mismo, las plantas de los pies, punta de los dedos, buscando sensibilidad dolorosa, térmica, táctil. Con todo lo que mencionamos al comienzo, aquí fíjense, estoy utilizando un lapicero para ver la sensibilidad táctil. Los nervios, el nervio auricular se busca en la cara lateral del cuello. Paciente sentado debe girar la cabeza al lado opuesto del nervio que se va a examinar. El nervio facial se indica al paciente que parpadee. Debemos observar si el párpado superior toca al inferior. Nervio cubital se busca el surco epitrócleo o lo craneano, canal interno del codo, para palpación del nervio que sostiene el brazo del paciente. El nervio mediano se busca la cara anterior de la muñeca. Acá fíjense, se evalúa lo que es el nervio facial. Se le dice al paciente que cierre los ojos. En el paciente con lepra tenemos que ver si el párpado superior hace contacto con el párpado inferior. También se le pide al paciente que sonría, que haga muecas para valorar todo lo que es la musculatura, porque ustedes saben que hay muchos músculos en la cara y que son inervados por el nervio facial. Nervio radial, ubicarlo en el tercio superior de la cara externa del brazo y también de la tabaquera anatómica. El nervio ciático político externo se ubica en la cara postero externa de ambas rodillas. Se debe buscar en la región poplitea, en el hueco popliteo. El nervio tibial posterior, detrás del malleolo interno, en la cara interna del tobillo. Nunca duele la palpación el nervio tibial posterior, nunca. Entonces buscamos lo que es el nervio ciático político externo en el hueco popliteo. Aquí en el varón y aquí en la mujer, el hueco popliteo. Y estos son los lugares donde se deben palpar los nervios. El nervio ciático popliteo externo, el tibial posterior, nervio radial, el profundo acá en el comienzo y el superficial, el nervio mediano, el cubital y el nervio facial. Todos esos nervios se deben evaluar, colegas, en pacientes con lepra. La bacteriología se realiza para confirmar el diagnóstico clínico o determinar la clasificación operativa de la lepra, que puede ser paucibacilar o multibacilar. Entonces vamos a ver el examen de laboratorio, lo que es bacteriología.
técnica de muestreo, fijación de la muestra y frecuencia de la toma de la linfa. El examen de laboratorio para vaciloscopía se toma muestra de la linfa de lóbulo de la oreja, codo, rodilla o parte media del nódulo. Entonces la linfa vamos a utilizar lóbulo de la oreja, codo, rodilla o parte media del nódulo. La técnica del muestreo en ambiente con buena luz, siempre con buena luz, colegas. El paciente debe estar cómodo, limpiar el área elegida con algodón mojado en alcohol, hacer un pliegue de la piel entre los dedos pulgares e índice, hacer corte de 5 milímetros de largo por 2 milímetros de profundidad, girar la hoja de bisturí hasta quedar en ángulo recto con la línea de corte, raspar el fondo y a los lados de la incisión, repetir el raspaje 2 a 3 veces, esterilizar la hoja de bisturí. Aquí vamos a ver mejor esto, colegas. Entonces se pinza con una pinza con los dedos, pinza, aquí está el nódulo, se toma lo que es la linfa del paciente y acá fíjense, se hace la incisión 2 milímetros y luego aquí se raspa y se toma la muestra. Esto se realiza, colegas, en un lugar que sea con buena iluminación, que el paciente esté tranquilo. Se hace el pinzamiento, luego se hace la incisión, se toma la linfa y se coloca en el portaobjetos para la muestra. Fijación de la muestra: tomada la muestra se deja secar al medio ambiente, luego se pasa 3 veces por una llama de alcohol, se identifica la muestra y se guarda envuelto en papel. Frecuencia de la toma de la muestra: ¿cuántas veces vamos a tomar esta muestra que acabamos de mencionar? Los pacientes que son multivacilares, un examen en el diagnóstico, un examen anual cada año y un examen al finalizar el tratamiento. Los pacientes pauvacilares, examen al momento del diagnóstico y examen en episodios reaccionales. Luego tenemos lo que es la inmunología, que mediante la prueba de lepromina sirve para establecer la clasificación y pronóstico, y la histopatología es un recurso adicional que se puede utilizar también. La clasificación, la base fundamental es la clínica, la morfología de las lesiones cutáneas y las manifestaciones neurológicas. Se clasifican entonces, tenemos la clasificación internacional, la clasificación de Ridley y Joplin y la clasificación operativa. Entonces, clasificación internacional, la clasificación de Ridley y Joplin y la clasificación operativa. La clasificación internacional tenemos la forma tuberculoide, la forma borderline, la forma lepromatosa y la forma, lo que es el grupo indeterminado. Tuberculoide, lepromatosa, borderline y el grupo indeterminado. La forma lepromatosa, colegas, es la forma más grave de la enfermedad de la lepra. Compromete todo el estado general, es la más contagiosa, así como ustedes estamos viendo en estos momentos la cepa británica, que es sumamente contagiosa, menos mortal pero más contagiosa. Igual la forma lepromatosa es la más contagiosa, la más grave, la más importante de la cadena de transmisión, la forma lepromatosa. Pregunta de examen: ¿cuál es la forma más importante, más contagiosa, más grave de la clasificación internacional? La forma lepromatosa. La forma tuberculoide es una forma cerrada, no contagiante, muy discapacitante por las alteraciones nerviosas que produce. Acá vendría a ser la otra forma, la forma indeterminada, es la más precoz de la enfermedad, pasa desapercibida, puede evolucionar hacia los tipos polares, llega a curarse en forma espontánea raramente. La forma borderline es el tipo intermedio entre la forma tuberculoide y la forma lepromatosa. La forma borderline es una forma atípica con características que recuerdan a ambas formas sin ser exactas. Entonces la forma borderline es un intermedio entre la lepromatosa y la tuberculoide. Lo que tienen que recordar es la forma lepromatosa, colegas. La forma lepromatosa, como les mencioné, la forma más grave, la forma más contagiosa, la más importante de la clasificación internacional de la lepra. La clasificación de Ridley y Joplin,
Tenemos la indeterminada, la tuberculoide limítrofe, la limítrofe media, la lepromatosa limítrofe y la lepromatosa. Esas seis tipos según la clasificación de Ridley y Joplin. Tratamiento, colegas. Todos los casos nuevos deben tratarse a partir del esquema de la OMS, que es una poliquimioterapia. Está en el programa de la lepra. Entonces todos los casos nuevos deben tratarse a partir del esquema de la OMS, que es la poliquimioterapia. Tenemos entonces la lepra pauvacilar, pauvacilares adultos y multivacilares de niños. Pauvacilares adultos, una vez por mes, el primer día, 2 cápsulas de rifampicina, 600 miligramos, una tableta de Dapsona de 100 miligramos. Una vez por día, del día 22 al 28, una tableta de Dapsona de 100 miligramos. Duración del tratamiento de los pauvacilar adultos, 6 paquetes bisterizados para tomar en un periodo de 6 a 9 meses. Entonces, duración de tratamiento de pauvacilar, 6 a 9 meses. Multivacilares niños, 10 a 14 años, una vez por mes, el primer día, 3 cápsulas de rifampicina de 150 miligramos, más una tableta de Dapsona de 50 miligramos. Luego, una vez por día, del día 2 al 28, una tableta de Dapsona de 50 miligramos. Duración del tratamiento, 6 paquetes blisterizados para formar en un periodo de 6 a 9 meses. Entonces, la duración del tratamiento en la lepra pauvacilar es de 6 a 9 meses. En cambio, la lepra multivacilar, el pauvacilar adulto, una vez por mes, el primer día, 2 cápsulas de rifampicina, 600 miligramos, 2 por 300, 3 cápsulas de clofazimina, 300 miligramos, una tableta de Dapsona de 100 miligramos, una vez por día, del día 2 al 28, una cápsula de clofazimina de 50 miligramos, una tableta de Dapsona de 100 miligramos. Duración de tratamiento de la lepra multivacilar, 12 paquetes blisterizados para tomar en periodo de 12 a 18 meses. Multivacilar niños, 10 a 14 años, una vez por mes. Día 1, una cápsula de rifampicina de 300 miligramos y luego una de 150 miligramos, en total 450 miligramos. 3 cápsulas de clofazimina de 50 miligramos, que es igual a 150 miligramos. Luego, una vez por día, del día 2 al 28, una cápsula de clofazimina de 50 miligramos en días alternos y una tableta de Dapsona de 50 miligramos. ¿Cuánto dura el tratamiento de la lepra multivacilar? 12 paquetes blisterizados para tomar en un periodo de 12 a 18 meses. Y ese es un recordatorio que la lepra es causada por el Mycobacterium leprae. No se olviden que afecta principalmente a los nervios periféricos y la piel. Por eso es importante evaluar al paciente desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, buscando manchas, buscando costras o nódulos. Buscar un lugar para tomar la muestra si es que sospechamos de lepra. La transmisión es siempre la más importante, la vía respiratoria, por las gotitas que expulsa una persona. Por contacto estrecho y prolongado también, como mencionamos, el contacto cutáneo, pero sin embargo este contacto cutáneo puede ser solamente el 5% con la persona que presenta lepra, así como un sistema inmunológico disminuido. Los síntomas: una o más manchas en la piel con la pérdida de la sensibilidad definida. Es decir, el paciente tiene manchas hipocrómicas y esas manchas no tienen sensibilidad. Pueden ser blanquecinas, rojizas o cobrizas, aplanadas o elevadas. Aplanadas se refieren a las manchas y elevadas se refieren a las máculas, que usualmente no duelen, son anestésicas y hipoestésicas. Es posible que se presente debilidad muscular. El tratamiento, ya dijimos, consiste en la administración de antibióticos y medicamentos que contribuyan a disminuir la inflamación. Bien, colegas, vamos a ver ahora su test de la clase.
Colegas, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, ya lo les activé el micrófono. Mañana le voy a enviar lo que es los PDF de los temas y el banco de preguntas. Y además los casos clínicos de lo que hemos visto de diabetes mellitus. Tienen 2 minutos más, colegas, para resolver su examen. Un minuto más, colegas, para que hagan su examen, su test. Solamente la mitad votó. Bueno, ahora más de la mitad. Bien, colegas, vamos a finalizar con la votación. Bien, la pregunta... Vamos a compartir primero. La pregunta 1 dice: el modo de transmisión más importante de la lepra, la vía respiratoria. La vía respiratoria es el modo más importante de transmisión de la lepra. La segunda pregunta dice: según la clasificación internacional de la lepra, la forma más grave de la enfermedad es la lepromatosa. Excelente, colegas. Esa es la respuesta correcta de la pregunta 2. La pregunta 3: en la lepra multivacilar se usa el siguiente fármaco para tratar a estos pacientes. Ya les fui mencionando todos estos 3 fármacos, todos los anteriores la respuesta correcta. La rifampicina, la clofazimina, la dapsona se utilizan para tratar la lepra multivacilar. Entonces, todas las anteriores, la pregunta 3, la respuesta. La pregunta 4, la duración del tratamiento de lepra multivacilar es de, la respuesta correcta, 12 a 18 meses. La PAU vacilar es de 6 a 9 meses. Entonces, la pregunta 4, respuesta correcta, 12 a 18 meses. Pregunta 5, uno de los objetivos terapéuticos en adultos con diabetes es una hemoglobina glicosilada. La respuesta correcta es menor a 7. Menor a 7%. Esa es la respuesta correcta de la pregunta 5. Tipo de insulina que tiene, por si acaso, este de menor a 7% está de acuerdo a Harrison. Tipo de insulina que tiene una duración de 24 horas.
y le mencioné varias veces ese tipo de insulina. La glargina. La glargina tiene una duración de 24 horas. Es un tipo de insulina ultra lento, 24 horas de acción, que reemplazaría a la insulina basal. Entonces la respuesta correcta a la pregunta 6, glargina. Pregunta 7, tipo de diabetes mellitus tipo 1 que se manifiesta en los adultos se denomina. La respuesta correcta es LADA. El LADA es el tipo de diabetes que se manifiesta en los adultos. El tipo 1 que se manifiesta en adultos. El MODI es el tipo 2 que se manifiesta en pacientes pediátricos, en pacientes que son menores. Entonces la respuesta a la pregunta 7 es LADA. Pregunta 8. En pacientes diabéticos nefrópatas se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. La respuesta correcta es la albuminuria. La microalbuminuria, la albuminuria debe medirse en pacientes, colegas, no olviden, diabéticos tipo 1 de entrada, pacientes de diabetes tipo 2 con 5 años de diagnóstico y las mujeres embarazadas para descartar una diabetes gestacional. Entonces la respuesta correcta a la pregunta 8, albuminuria. Pregunta 9. Intervenciones eficaces que demuestran la progresión de la albuminuria en diabéticos incluyen todos los anteriores. Hay que controlar el azúcar, hay que controlar el azúcar, controlar lo que es la presión arterial en pacientes nefrópatas con diabetes, administración de inhibidores de YECA en el April y los ARA2. Entonces la respuesta correcta es todas las anteriores. La forma más común de neuropatía diabética es la, muchos parece que escucharon esta pregunta, polineuropatía distal simétrica. Esa es la respuesta correcta. La pregunta 10, polineuropatía distal simétrica. Bien, colegas, entonces nos vemos mañana a las 7 o 8 con los temas de absceso perianal, hemorroides y infecciones de transmisión sexual. Descansen, colegas, que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, colegas. Gracias a todos.